Reflexiones Amazónicas con David Landa. Buen día, David, qué gusto saludarte, qué bonito paisaje. Sí, mi querido José, esa es la Amazonía peruana, ¿no? Y eso es el Alto Mayo con un clima pues extraordinario. Y acá siempre esperando que nos visiten no solamente tú, sino todos los de las otras regiones del Perú para que disfruten de esta maravilla. Una zona maravillosa, el Alto Mayo. Hermosa, Así es, hermosa, 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 ¿no? Cuéntanos, hoy sí. día nos toca hablar sobre reforestación en la Amazonía, alternativa económica y ambiental, ¿no? ¿Cómo es que logramos una reforestación sostenible, constante en la Amazonía, David? Sí, es un tema, eso es un desafío extraordinario, diríamos. Sería muy sencillo si las políticas del Estado nacional estarían enfocadas en este grave problema de la deforestación, paliarla, detenerla y convertirla en una gran oportunidad económica. Pero antes de ahondar un poquito en el tema, yo quisiera más o menos, mi querido José, referirme a algunas cifras para ponernos en el contexto, Claro que ¿no? Con sí, los televidentes, los que claro que sí. escuchan. Eh, para hablar de cifras de deforestación, primero, la superficie total de la Amazonía alguna vez fue de algunas 670 millones de hectáreas, ¿no? De las cuales, de lo que alguna vez fue, ya se han deforestado en cifras redondas 85 millones de hectáreas. De estas 85 millones de hectáreas, 70 millones, redondeando porque son 69 y fracciones, 70 millones de hectáreas corresponden a Brasil. Imagínate, en Brasil se ha deforestado, o sea, en este bosque tropical amazónico que abarca el territorio, de parte del territorio de 9 países, se ha deforestado el equivalente de la Amazonía peruana completa. Es como si tuviésemos tumbado toda la Amazonía y no queda nada, ¿no? Es impresionante. Es equivalente la deforestación en Brasil brutalmente a unos 14 departamentos de San Martín. Es brutal. 14 departamentos de San Martín, plano, desierto, ¿no? Y en el Perú es el segundo país con el más alto índice de deforestación, que le corresponde de esos 85 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas. Imagínate. 5 millones ya se reparten entre los demás países: Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa, etcétera, Bolivia. Entonces, el impacto es terrible y la tendencia en Perú va en aumento, contrario de lo que en Brasil va en disminución. En Brasil la deforestación ha crecido en los últimos años significativamente y en el Perú ha aumentado. Entonces, con esos datos, más o menos vayamos pensando en cómo deberíamos ya enfrentar esta situación en el Perú. Y la deforestación en el Perú es otro dato interesante que hay que poner de manifiesto, porque hemos estado con todo el paraguas de la discusión esta de la modificación de la ley forestal y de fauna silvestre. La deforestación que le corresponde según el mapa agrícola nacional, datos oficiales, validados técnica y científicamente, solamente redondeando cifras para arriba nuevamente, para no hablar de fracciones, le corresponden 30.000 hectáreas a la agroindustria, o sea, la industria grande establecida en la Amazonía, palma aceitera, cacao, etcétera, ¿no? Entonces, 30.000 hectáreas versus 9.970.000 hectáreas. ¡Wow! Imagínate el término porcentual que es eso. Es 0 punto de fracción por ciento. Entonces, el impacto de la deforestación en la Amazonía no ha venido por el gran empresario, eso hay que verlo, son las cifras que están ahí, sino ha venido ocasionado por el agricultor migrante que maneja parcelas que van de las 1 a 5, 6, 7, 8 hectáreas. Y que al fin de cuentas ha sido la consecuencia del caos y la consecuencia del abandono, de la poca atención que ha tenido este espacio vital para la supervivencia de la especie humana y para la regulación climática como consecuencia del planeta, por digamos, la dejadez del Estado. El Estado no nos ha mirado y no nos sigue mirando hasta ahorita. Por eso es que es importante hacer este paraguas para entrar en materia, ¿no? David,
tomando lo que tú señalas, tenemos un Estado ausente, no está presente, no tiene políticas claras. Entonces, ¿cómo es que pretendemos lograr un proceso de reforestación sostenible y constante? Estamos totalmente Bueno, desguarnecidos. absolutamente, ¿no? Y los enfoques, diríamos, aunque son pálidas los esfuerzos que hace el Estado a través del órgano, que en este caso competente, que es CERFOR, los esfuerzos que hace son en realidad mínimos y con poca eficacia. Aplaudimos el esfuerzo, pero trataríamos de quizás entrar a dialogar, conversar con estos órganos para quizás aumentar su eficacia. ¿Qué quiero decir? Se empiezan a promover oficialmente programas de incentivos a la reforestación comercial, que es la que importa y la que va a tener impacto, por lo que vamos a decir más adelante, pero se promueve con criterios asociativos, que no está mal, que está bien, pero no es una conducta mayoritaria que rija la cultura peruana, y sobre todo en estos ámbitos de penetración migrante, que son multiculturales, porque viene gente de Amazonas, viene gente de Cajamarca, viene gente de Piura, viene gente de Lambayeque, viene viene de todos lados, cada quien con su enfoque cultural y su criterio y su cosmovisión. Entonces, los de criterios son asociativos, y digo porque ahorita implementan una estrategia de motivación, de fomento a la reforestación comercial para unidades de producción o asociaciones que aglutinen de 100 hectáreas para arriba. Entonces, no entra en ese esquema justamente el que queremos digamos, desmotivar en su acción deforestadora, que es el pequeño agricultor, el de 5 hectáreas, de 8 hectáreas, de 10 hectáreas, ¿no? Entonces, no entra en ese esquema, y es una lástima, porque seguimos enfocándonos en un programa de reforestación de espacios muy grandes, ¿no? Como dicen, hectáreas para arriba. Ahí no podríamos hablar nosotros de motivar al pequeño agricultor de que de sus 5 hectáreas, 2 le dedica a la plantación de tornillo o de melina, que son de rápido crecimiento acá en la Amazonía, especie, por supuesto, que no conoce todavía CERFOR y no lo está trabajando, porque he visto en todos sus programas no considera la motivación de esta especie. Y para que ellos podrían tener, a propósito de la discusión de la AFP ahorita, su propia AFP en el bosque forestal, porque una hectárea de tornillo tranquilamente le podría reportar al cabo de 20 años unos $300,000. ¿Y quién se jubila con $300,000 en el campo? ¿Verdad? Entonces ya podríamos estar desmotivando a la ampliación de la frontera agrícola y la expansión de la deforestación en la Amazonía. Entonces, esos enfoques tienen que variar, porque además es un escándalo, mi querido José, es un verdadero escándalo. ¿Cómo es que estamos desenfocados? Con esto no descubrimos la pólvora, pero las cifras están ahí, nos golpean como una cachetada a nosotros mismos, a nuestra dignidad de peruanos. Chile exporta madera por más de $5,000 millones al año. Imagínate. Y el Perú exporta, en el 2021, el dato que tengo, ha exportado $120 millones. 120 versus 5,000. ¿Dónde está el área forestal de Chile? ¿Quién tiene mayor potencial como país? El Perú es brutalmente y te aseguro que más rico. Te aseguro que el tráfico es mucho mayor de lo que exportamos, ¿no? Y probablemente, claro, porque hay un desinterés total, las mafias están enquistadas, deben ser más o menos un 70% Así más adicional a los 120 millones que exportamos, y la verdad que genera una distorsión económica que es brutal. Entonces, y nos esforzamos ya por entrar a campañas de deforestación, ¿no? Ahora, ¿esto qué efecto tiene en materia ambiental, mi estimado David? Pues también tiene un efecto positivo, ahora sobre todo que estamos en pleno en la preocupación sobre el cambio climático, los efectos que tiene, ¿no? Los cambios que se están generando en el planeta, ¿no? ¿Qué efectos tiene en materia ambiental un programa de reforestación sostenible y constante? Bueno, pues que claro, en el tema económico ya hemos visto, ¿no? Si yo instalo una hectárea de bosque, me va a generar, o sea, me va a capturar
instalando mi hectárea de bosque, entre 25 a 30 toneladas de carbono por bosque, ¿no? Entonces ya tengo yo una cantidad de bono de carbono ahí, una cantidad de carbono para negociar en el mercado regulado o en el mercado voluntario, ¿no? Por el otro lado, el tema ambiental, ya está hoy fijando carbono, eso es un servicio ambiental que te está brindando los árboles. Por eso es que necesitamos empezar nosotros, los civiles, los ciudadanos, a generarnos una cultura reforestadora en el Perú en su conjunto, en todo el Perú, sobre todo en la Amazonía, que es la más golpeada, ¿no? Que está llegando a su punto de no retorno. Y debemos sumarnos a campañas de reforestación, meter en nuestro gen ya una conducta reforestadora, donde veo un árbol, plantar un árbol, llevar la semilla a un espacio que encuentro, y no solamente ponerlo ahí, cuidarlo, nutrirlo, regarlo mínimamente si se quiere. Porque si tú sacas haces un cálculo, José, bueno, un bosque, para que se forme, como se forman los bosques en la Amazonía, necesitan una densidad promedio de 1.500 árboles por hectárea. Si tenemos 85 millones de hectáreas deforestadas, quiere decir que hemos deforestado about 127.000 millones de árboles. Es brutal la cifra. Imagínate, necesitaríamos reforestar 126 para paliar. Último, la ex ministra de Ambiente, Albina Ruiz, generó una campaña que comenzó acá en el Alto Mayo, la Gran Cruzada Verde, y lo llevó por todo el país. Han reforestado en esta campaña 9 millones de árboles. 9 millones, es notable, es cierto, es notable, digno de aplaudir, es maravilloso que se hayan reforestado en su tan corto tiempo de ejercicio 9 millones de hectáreas en todo el Perú, porque comenzó la campaña acá en el Alto Mayo, lo diseñamos acá, lo pensamos acá, fue una iniciativa de ella y continuó por todo, con la sociedad civil, continuó como política de Estado, que ojalá continúe, ojalá que no se lo hayan desmontado. Y 9 millones de árboles, pero 9 millones de árboles versus lo que se ha deforestado, mi querido José, es más o menos una milésima, porcentualmente 0.06% de lo que se ha deforestado. Es una brutalidad de digamos, de asimetría. Entonces, necesitamos más campañas de este tipo, porque obviamente va a incidir favorablemente en una mejora del ambiente. Vamos a poder cumplir, y ojo que es una política de Estado, José, el hecho y firmado por el Estado, compromiso del Estado en París, de que la reducción de nuestras emisiones tiene que ir más o menos a un 40% hasta el 2030, y tenemos que tener carbono neutro al 2050. Así como vamos, no hay posibilidad de que el Estado peruano cumpla este compromiso. Entonces, nosotros que sí podemos hacerlo acompañando al Estado, deberíamos ya tener alguna asignación de recursos para trabajar esta materia, ¿no? ¿Y qué se está haciendo desde las regiones? ¿Se está haciendo algo en ese tema o también tenemos otra inercia? Ay, Dios, ¿te das cuenta mi gesto? Ay, Dios. La verdad que mira, si el Estado es inoperante, el Estado nacional, los Estados subnacionales, los Estados regionales, la verdad que se tiran la pelota al Estado nacional. Y te voy a contar de esa manera. El gobernador de San Martín ha generado una campaña de recolección de firmas para que se derogue la modificación de la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Que ahí tenemos una discusión. Y han venido a firmar, se han organizado, él ha puesto los planillones y todo. Y pues que si yo le digo, pero si el ambiente en San Martín está como está por la inoperancia del gobierno regional, no es específicamente de él, sino generalmente de todos los que estuvieron acá, a excepción de uno solo que no voy a mencionar, que hizo un pálido intento en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas de gestión territorial acá, zonificación ecológica económica, zonificación forestal, zonificación agroecológica, etcétera, más la ley forestal y de fauna silvestre. Y, ay, señor, el muerto se sigue muriendo. O sea, no es responsabilidad del gobierno nacional que se sigue extendiendo la superficie de deforestación en San Martín, sino es responsabilidad de ellos, que no, el gobierno regional, que no invierte en ordenamiento territorial. O sea, ¿qué quiere decir? Teniendo la zonificación ecológica que te dice la capacidad de uso mayor de toda la superficie de San Martín,
no sea capaz de instalar una oficina de colonización o migración o asentamiento, el nombre que quieran darlo, para que le diga al inmigrante dónde puede asentarse y qué es lo que puede hacer y cómo es lo que puede hacer para que tenga, primero, menor impacto ambiental, mayor rédito económico y nos traiga bienestar en la región. Es que aquí el mundo está al revés, ¿no? Le reclamamos al gobierno nacional también cuando es responsabilidad, diríamos, principal y fundamental de los gobiernos regionales, ¿no? Sí, es un tema bastante delicado el que tú mencionas, pero sobre todo no tenemos políticas claras en ese sentido, ¿no? Todos son promesas, más promesas, pero acciones concretas no tenemos. Y cuando podíamos revertir el tema, José, de una desgracia, convertirlo en oportunidad. Es que no tenemos estrategas de guerra, diríamos, entre comillas, en los gobiernos, ni nacional ni regional, en términos ambientales, para que esta desgracia se convierta en oportunidad de instalar bosques, reforestar, hacer reforestación comercial, de modo que podamos traer recursos al país y generar bienestar para la población. Eso es lo que no hacemos. Muy bien, mi estimado David, yo te agradezco como siempre haber permitido esta conversación a través de Reflexiones Amazónicas y vamos a seguir tocando este tema que es de sumo interés, donde no se le presta la atención debida. Te agradezco como siempre, mi estimado David. No sé si tengas algo que agregar. Sí, mi querido José, que el background que tengo acá, el fondo que tengo, son árboles que han sido plantados hace 5 años y mira el tamaño en que están, en el Jardín Botánico Amazonía, donde tenemos melinas también que son impresionantes, y acá podrían, si quieran, venir y ver cómo están funcionando algunas especies forestales interesantes para la Amazonía. Gracias, mi querido José. Muchas gracias. Estamos en comunicación desde Moyobamba con David Landa, él es representante del colectivo Moyobamba 500 años, ecologista, ingeniero de profesión. De esta manera estamos culminando nuestra secuencia de Reflexiones Amazónicas en la semana en RCR. Reflexiones Amazónicas con David Landa.